Hola, mi nombre es Mónica Urrea, yo soy terapeuta del alma y a través de este video quiero contarles un poquito más acerca de la terapia regresiva y de la sanación ancestral, que son dos de las terapias por las que me preguntaron mucho en estos últimos días cuando pregunté qué temas querían que trabajara en los próximos videos. Estas dos terapias tienen algo en común y es que nos permiten trabajar con las memorias de nuestra alma. Nosotros tenemos internamente como una especie de caja negra del avión donde está guardado todo lo que hemos vivido. No solamente lo que hace parte de nuestra vida adulta o adolescente, sino también todas las vivencias de la infancia. Hay algunas personas que me dicen, yo no tengo registro de nada de lo que pasó cuando yo era chiquito, no me acuerdo de absolutamente nada. Y es posible que conscientemente no recordemos muchas cosas, pero el subconsciente lo tiene absolutamente todo registrado. Cuando en estas terapias le pedimos a esta sabiduría interna que nos habita, que nos diga cuál es el origen de lo que nos está pasando hoy, cuál es el origen de este síntoma, de este bloqueo, de este patrón repetitivo, con mucha frecuencia nos lleva a estas memorias del alma, pero a veces no está ni siquiera en la infancia. En ocasiones llegamos, por ejemplo, al vientre materno. Y esto a algunas personas les empieza a sonar como a ciencia ficción, porque dicen, ¿cómo es posible que yo me acuerde de lo que pasó a los 3 meses de gestación cuando no me acuerdo qué hice ayer, por ejemplo? Y vuelvo y les digo, estos son unos recuerdos que no son conscientes, pero que están ahí en esta otra parte de nosotros que está mucho más profunda, pero que está presente. Eh, y en otras ocasiones nos lleva incluso más atrás del momento en que nosotros fuimos concebidos. Este más atrás se presta a muchas interpretaciones. Hay personas que asocian esas épocas, esos tiempos y esas historias antiguas con vidas anteriores. Pero asimismo hay gente que no acepta la reencarnación como una posibilidad y que asocia esas historias que pasaron hace mucho, mucho tiempo, por ejemplo, con el inconsciente colectivo, que podría ser como esta gran nube de información a la que todos estamos vinculados por el simple hecho de existir, o lo asocian también con una libre asociación de ideas del inconsciente. Lo cierto es que independientemente de qué connotación le demos nosotros, de si lo asociemos a una vida anterior o no, con mucha frecuencia cuando vamos a buscar ese origen nos llevan a estos tiempos y a estas historias que no coinciden con nuestra vida actual. Pero en otras ocasiones, cuando pedimos que nos muestren lo que nos permita comprender y sanar lo que me está pasando hoy, nos llevan a la historia de los ancestros. A veces nos damos cuenta que conectamos justo con la historia de un bisabuelo a quien no conocimos, pero cuya historia está absolutamente relacionada con lo que yo estoy viviendo hoy. Y esto ocurre porque internamente la memoria emocional de esos ancestros está latente y está presente dentro de nosotros. Si bien durante mucho tiempo esto se consideró casi que una creencia esotérica o simples coincidencias, hoy en día la epigenética ha demostrado que esa vivencia emocional está presente, está latente en el ADN. Eso que durante muchos años se consideró como ADN basura, hoy en día se dieron cuenta que pues no es basura, que hay muchísima información, entre otras esa, la vivencia emocional. Y esa vivencia emocional, esas memorias que están activas dentro de nosotros, nos llevan en ocasiones a desarrollar ciertas dinámicas para honrar a través de la repetición. Es decir, yo inconscientemente empiezo a repetir una historia, a traer ciertas circunstancias a mi vida que obedecen exactamente a lo que vivió mi ancestro. Y es como si inconscientemente yo le dijera, ¿sabes qué? Lo que tú viviste fue tan doloroso o fue tan duro que para que tú no estés solo en esa historia,
yo la voy a repetir y es como si de esa manera yo ayudara a cargar tu maleta, como si tú cogieras de un lado, yo del otro y así tu carga se aligerara. Eso por una parte, cuando es a través de la repetición, pero en otras ocasiones es a través de la reparación. Entonces es a través de ciertas dinámicas procurar hacer todo lo contrario o todo lo que impida que esa tragedia o esa vivencia dolorosa que está en el sistema familiar se repita. Y esto lo vemos también con mucha frecuencia. Entonces, yo nunca sé dónde está el origen de la vivencia que está teniendo la persona hoy, de su motivo de consulta, pero tengo la manera de guiar a la persona para que se conecte y ella misma descubra esas respuestas y descubra cuál es esa memoria que explica eso que le está pasando. Y aquí pasan dos cosas. La primera es que podemos hacer consciente lo inconsciente. Es decir, podemos ver, podemos reconocer eso profundo que está ahí, que está latente y que está expresándose en la dinámica del síntoma, del bloqueo, del patrón repetitivo, de lo que sea que la persona esté viviendo en ese momento. Pero adicionalmente, no es solo comprenderlo, no solamente entender de dónde viene, sino sanarlo, reprogramarlo, liberarlo, dar los recursos que en ese momento se habría necesitado recibir y no se recibieron. Sanar lo que pasó independientemente de cuándo pasó, de a quién le pasó, de cómo pasó y de qué pasó. Hoy en día tenemos todos los recursos para hacerlo, para sanar desde el amor, para integrar, para comprender el sentido. Porque aunque aparentemente cuando nosotros vivimos un bloqueo, una situación de estas dolorosas, para muchos de nosotros podría en ese momento vivirse como un sinsentido, siempre le encontramos el sentido, siempre nos damos cuenta que eso tenía un propósito mucho más profundo del que uno a veces puede imaginar. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos, es hacer consciente lo inconsciente, es integrar, es sanar, es elegir diferente, porque esas memorias que están dentro de nosotros con mucha frecuencia obedecen a historias dolorosas, pero uno una historia dolorosa la puede honrar repitiéndola o la puede honrar desde la polaridad contraria. Por ejemplo, yo podría, y este es un caso real, de una persona, una mujer que consulta porque no puede quedar embarazada. Se ha hecho varios tratamientos de fertilidad sin éxito y no entiende por qué. Y llega a la regresión un poco como una de las últimas opciones, porque ya no tiene nada que perder. Y cuando vamos a ver el origen de la imposibilidad para quedar embarazada, su subconsciente nos conecta con la historia de su bisabuela, que murió en el parto, murió dando a luz. Su bebé sobrevivió, ella no. Y entonces esto fue un drama familiar muy fuerte, pero sobre todo el sufrimiento de esta mujer cuando estaba muriendo, de saber que iba a dejar a su chiquito y a sus otros hijos porque tenía más, desamparados de alguna manera, que no los iba a poder ver crecer, pues fue muy duro. Y ella, que cargaba con esa memoria, inconscientemente, lo que estaba tratando de decirle era, ¿sabes qué, bisabuela? Lo que tú viviste fue tan injusto y fue tan doloroso, pero tranquila, que yo me encargaré de que esa historia no se repita. Y para que esa historia no se repita en lo que a ella concernía, la mejor forma de garantizar que no se repitiera era no quedando embarazada, porque si no quedaba embarazada, no corría el riesgo de morir en el parto, como murió su bisabuela. Cuando lo comprendió, hicimos la sanación con esta bisabuela y como uno puede acceder a las memorias, porque están latentes, están ahí, están dentro de nosotros, ella pudo casi que ver ese momento en el que ella muere y tiene un profundo dolor y un profundo sufrimiento y entonces pudo ayudar a liberar todo ese sufrimiento, a sanar toda esa historia
y a honrarla bonito, honrarla desde el amor. Porque una forma efectivamente era como ella lo venía haciendo, pero otra era honrarla desde el amor y desde la vida y decirle, lo que tú viste fue muy doloroso y para que tu historia no se repita, yo me voy a dar el permiso de tener una familia muy linda y de ver crecer a mis hijos como tú habrías anhelado ver crecer a los tuyos si no pudiste, por ejemplo. Esa es una forma de honrar a través de la reparación y de cambiar la historia, de cambiar la polaridad de cómo lo honramos. Y esta persona de la que les hablo, 3 meses después quedó embarazada. Ya tuvo su bebé, todo salió bien y finalmente pudo concebir a su bebé porque pudo liberar esa memoria profunda que le estaba impidiendo hacerlo. Entonces, fíjense que de alguna manera todo tiene un propósito. Aquí el propósito de esta memoria era protegerla eh, desde la información que estaba codificada en su interior, desde esa memoria que estaba activa. Entonces, cuando hacemos consciente lo inconsciente, sanamos, integramos y elegimos distinto, podemos cambiar esas historias, podemos cambiar esos patrones que vienen dándose. Hay cosas increíbles que pasan en ocasiones, no en todas, yo nunca sé qué pasa después de una sesión, pero tengo un sinnúmero de casos con unos testimonios fantásticos de remisiones espontáneas, enfermedades que de repente desaparecen justo después de la regresión, que médicamente no tienen explicación, que en algunos casos incluso médicamente no había más opción. ¿No? Ya los médicos han dicho acá no hay nada que hacer, esto aparentemente no tiene mejoría, y cuando pueden entender la memoria que da origen a ese síntoma y la sanan y la liberan, el síntoma desaparece. En muchas ocasiones ha ocurrido, a nivel emocional también, personas por ejemplo que estaban en relaciones tóxicas y que a pesar de tratar de dejarlas una y otra vez, era más fuerte que ellas y como que no podían dejarlas, y si los dejaban volvían o sentían una ansiedad, una culpa terrible. Este es un caso que tuve hace relativamente poco, una persona que no lograba dejar a una pareja, aunque le hacía mucho daño, digamos, era una relación muy tormentosa y muy tóxica, emocionalmente muy dañina para ella, y ella lo había tratado de dejar muchas veces y no podía. Y cuando trabajamos ese tema se dio cuenta que en una de estas supuestas vidas anteriores él había sido su hijo y ella lo había abandonado siendo muy chiquito. Y aquí se habían encontrado nuevamente, pero pues esta vez digamos en una relación de pareja, y ella lo que sentía cada vez que lo iba a dejar era una culpa muy profunda, que era la culpa que se activaba de esa historia y de esa memoria de esa otra vida. Y cuando lo pudo entender y cuando sanamos a ese niño y cuando sanamos a esa mujer que lo abandonó y cuando pudo comprender y cuando pudo integrar y cuando pudo sanar, en esa sesión me contó posteriormente que pudo finalmente dejar a esta persona cuando había intentado hacerlo durante 4 años y no había podido, por ejemplo. Ese tipo de cosas pasan porque podemos reprogramarnos desde esa plena conciencia. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que nosotros hacemos en la consulta. Esto es un viaje, sí, pero no es un viaje como el que la gente se imagina. Esto no es un viaje astral, esto no es un desdoblamiento, no es un viaje literal en el tiempo. Acá lo que hacemos es recordar y es entrar al interior. El viaje es hacia adentro, es a recordar. Son experiencias donde uno está despierto, donde uno está consciente y donde uno se acuerda de todo. Está en un estado expandido de conciencia, pero donde uno puede recordarlo todo. Hay personas que tienen mucho miedo de no sé qué voy a decir, de pronto no me voy a acordar de nada. Uno siempre se acuerda, por lo menos de la forma en que yo lo hago. Las personas recuerdan luego absolutamente todo y tienen una plena conciencia porque están muy despiertos, están lo suficientemente profundos como para que no haya ese ruido mental que nos impide acceder a esta profundidad, pero lo suficientemente despiertos como para recordarlo absolutamente todo y para incluso decidir qué me cuentan y qué no, qué consideran relevante, por ejemplo, o qué quieren compartir o no de todo lo que están viendo, sintiendo y percibiendo internamente dentro de su experiencia, porque cada persona lo recibe
de manera directa y yo me entero de lo que pasa es porque la persona me va contando qué es lo que sucede. Son experiencias que nos permiten sobre todo conocernos a nosotros mismos, comprendernos diferentes, desde una perspectiva diferente. Hay algunas personas que me preguntan, ¿cómo terminé yo haciendo esto? Yo soy abogada de formación inicial y yo ejercí el derecho durante 8 años amándolo, porque disfruté mucho el derecho. Fui una abogada muy feliz, pero terminé aquí porque siento que la pasión que me despertó este tema nunca me la despertó nada, ni siquiera el derecho, habiéndolo amado como lo amé. Y porque pude ver que el impacto de esta herramienta en la vida de las personas era muy profundo y era muy lindo. Y terminé aquí gracias a una experiencia personal que tuve hace ya varios años en Hawái, cuando yo me había ido a hacer un curso de espiritualidad de otro tema, pero en ese curso me encontré una compañera, una amiga a quien quiero mucho, mexicana, Carla, y Carla en un break me miró y me preguntó si yo quería que me hiciera una regresión. Y a mí en ese momento me dieron muchísimas ganas, pero también me dio mucho miedo, porque además no sabía muy bien qué pasaba, eh, tenía susto, estaba en Hawái, yo decía, si me llega a pasar algo, ¿qué pasará conmigo? Estaba lejos de todo. Pero fue un llamado tan profundo el que sentí que finalmente le dije que sí, y fue una de las experiencias más extraordinarias de mi vida, que me permitió comprender y sanar tantas cosas, pero sobre todo una me impactó mucho en ese momento, y es que yo tenía una fobia a los gatos absolutamente eh, intensa desde hacía muchos años, prácticamente toda la vida, desde que yo recuerdo. Eh, y en esta regresión yo pude comprender el origen de esa fobia, que venía de una supuesta vida anterior, donde bueno, había toda una trama tremenda en una vida en el medioevo. La historia es larga, pero finalmente pude entender aparentemente de dónde venía esta fobia a los gatos, que puntualmente lo que hacía en mí era gritar como loca. Hay gente que se paraliza, hay gente, no, yo gritaba y no era alergia, no era que no me gustaran, era que simplemente no podía parar de gritar cuando veía un gato, era un pánico demasiado profundo. Cuando yo iba a ir a sitios donde yo sabía que había gatos, llamaba antes a ver si los podían guardar y en caso de que no se pudiera, yo no iba porque no lo podía controlar. Entonces, en ese momento yo estaba viviendo en Bélgica y en Bélgica pues es muy común tener gatos, es una mascota que muchísimas personas tienen en sus casas, pero además es muy común verlos en las calles. Uno sale a dar un paseo y se los encuentra con mucha frecuencia. En el pueblo donde yo estaba por lo menos así era. Entonces, pues ya se imaginarán, yo la pasaba muy mal con frecuencia porque pues gritaba como loca. Ya la gente de alguna manera me conocía y entonces todos muy lindos trataban pues, de protegerme en ese sentido. Y después de que yo regresé del viaje a Hawái, más o menos unos 2 o 3 meses después, estábamos en la casa de unos amigos que tenían gatos, ellos tenían 4 gatos, guardaron los gatos como siempre cuando yo iba, pero uno de los gatos se escapó y se hizo al lado mío, que además, entre otras, yo tenía una gran habilidad para atraer a los gatos. Donde fuera ellos se sentían muy atraídos por mí. Yo creo que podían oler mi miedo y eso les daba curiosidad, no sé, pero siempre los atraía. Y entonces, en esa ocasión, uno de los gaticos se escapó, se hizo al lado mío y yo, en un acto absolutamente inconsciente, empecé a acariciar el gato y no me di cuenta. Y fue la gente que estaba alrededor, que me conocía, que estaba muy sorprendida y me preguntó, ¿tú por qué no estás gritando? Y en ese momento yo caí en cuenta y dije, ¿yo por qué no estoy gritando? No lo podía creer yo tampoco. Y caí en cuenta que esa regresión que yo había hecho meses atrás, donde había entendido de dónde venía esa fobia hacia los gatos, no solamente me había permitido entenderlo, sino que me había permitido sanarlo. Y fue ahí que realmente dije, wow, fue demasiado poderoso porque no solamente me permitió comprenderme, sino que me permitió sanar algo que yo hasta ese momento no entendía cómo.
no sabía si era a nivel biológico, si era a nivel mental, si era a nivel energético, emocional, no tenía ni idea, pues lo cierto es que se me había quitado una fobia que hasta ese momento duró más de 25 años conmigo. Entonces, a raíz de eso yo quise empezar a indagar un poco más, a entender qué pasaba en las regresiones. Investigando me di cuenta que para hacer regresiones uno tenía que estudiar hipnoterapia. Yo ni siquiera había oído que la hipnoterapia existiera antes, porque había varias formaciones, pues, de un día, 2 días, y yo realmente no quería eso. Yo lo que quería era poder entender, comprender bien qué era lo que había sucedido y por qué. Entonces, finalmente hice esta formación de hipnoterapia. eh, Al principio por pura curiosidad para entender un poco, cada vez me fui enamorando más. Y sin imaginarlo, inicialmente terminé haciendo la formación completa, que en total duró 3 años, con todas las especialidades y las profundizaciones. Y me enamoré profundamente de la terapia regresiva, sentí una pasión que, como les decía hace un rato, nunca había sentido antes, por nada. Y decidí empezar a formarme más porque ya empecé a contemplar la posibilidad de volverme terapeuta como algo mucho más real. Mientras tanto, yo estaba trabajando en Luxemburgo, en un family office en Derecho Fiscal Internacional y Gestión de Fortuna, pero ya tenía toda esta inquietud que me hacía, bueno, estudiar cada vez más, viajaba mucho a aprender, me certifiqué en diferentes cursos porque yo decía, bueno, si voy a ser terapeuta además, pues tengo que formarme bien, entonces me certifiqué en el Centro Bach de Londres, por ejemplo, como terapeuta en flores de Bach, me certifiqué en Reiki, en sanación reconectiva, en terapia con ángeles, en, bueno, en EFT, en muchísimas cosas que empecé a descubrir en ese momento. Yo tenía como una sed de aprender, de conocimiento, de nutrirme, de aprender, pero finalmente sentía cada vez más que verdaderamente mi llamado y como donde yo mejor me sentía y lo que más me gustaba hacer era el tema de las regresiones. Y simultáneamente me empecé a dar cuenta que muchas de las memorias pues no estaban solamente en lo que las regresiones tradicionales contemplan, que son infancia, vientre materno, vidas pasadas, sino que también estaban en la memoria ancestral. Entonces empecé a formarme en todo este tema ancestral también, de constelaciones familiares, de psicosomática clínica, y todo esto también me ha permitido hacer como esta fusión un poco, que yo denomino las memorias del alma, porque finalmente, independientemente de lo que uno crea o de dónde provenga la memoria, son memorias que están ahí, que están presentes y latentes y que explican muchas de las dinámicas que estamos viviendo, y que al hacerlas conscientes y al liberarlas, al sanarlas, eh, pues nos permiten desbloquear mucho de lo que está bloqueado, sanar, liberar. Entonces, bueno, pues espero que este video les haya sido de utilidad y les haya permitido comprender un poquito más eh, qué son estas terapias, cómo funcionan. Como les decía, uno siempre está despierto, consciente, recuerda absolutamente todo. Estas sesiones se pueden hacer de manera presencial, también se pueden hacer online. Eh, y bueno, son un viaje maravilloso al interior, un viaje que nos permite comprender, sanar, pero sobre todo conocernos desde una perspectiva diferente y comprender que a veces hay cosas que no son evidentes, pero que explican relaciones, explican situaciones, cargas, culpas, inseguridades, bueno, tantas cosas que cuando las comprendemos las podemos liberar. Les mando un abrazo muy fuerte y espero que este video les haya sido de utilidad.